puede ayudar a grabar la sesión de hoy. Precisamente la había programado por aquí porque, bueno, era fácil la grabación, pero creo que como no es cuenta institucional, sino pues un correo normal, entonces no me da la opción de grabarlo. ¿Sí? Entonces, bueno. Entonces, Valentina, muchas gracias. Porfa, hazme el favor de grabar la sesión para las personas, para los compañeros que no pueden asistir el día de hoy. Listo. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la actividad de hoy. Básicamente, lo que vamos a hacer el día de hoy es resolver el ejercicio que teníamos planteado. Yo lo hice de una forma que espero puedan entender, digámoslo así, que sea más fácil de entender. Y bueno, les voy a mostrar entonces cómo se hace y luego pues le vamos a dar la palabra a dos de sus compañeras que nos van a mostrar un poquito cómo lo hicieron ellas, ¿no? A ver si es un poco diferente y pues para verla, digamos, las diferentes formas en que se puede resolver, ¿no? Bueno, entonces yo voy a comenzar. Valentina, ya comenzaste a grabar, perdón, para poder. Thanks. Listo. Te agradezco mucho. Listo. Entonces voy a presentarles la pantalla y voy a comenzar. Listo. Ok. Bueno. Bien, entonces voy a presentar primero como las ecuaciones que necesitamos para resolver el problema, ¿vale? Entonces yo lo tenía por acá. A ver. Voy a abrir cualquiera de los dos talleres de cualquiera de los dos grupos. ¿Listo? En este caso, bueno, tenemos el del grupo B1. ¿Listo? Bueno, nosotros ya teníamos por acá planteado nuestro ejercicio. Ya teníamos planteado nuestro ejercicio con respecto a las relaciones adicionales, con respecto a los grados de libertad, ¿no? Bien. Entonces, bueno, yo voy a borrar por acá esta gráfica porque la vamos a hacer nuevamente y voy a empezar a resolver el problema. ¿Listo? Voy a empezar a resolver el problema. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Entonces, recordemos un poquito de qué se trataba el ejercicio, ¿no? El ejercicio se trataba de una unidad de absorción, en la cual queríamos atrapar el ácido benzoico que estaba mezclado con el agua, ¿no? ¿Cómo lo íbamos a hacer? Pues íbamos a extraer ese ácido benzoico con benceno. Y nuestra corriente de interés es la corriente 3. Ya demostramos mediante los grados de libertad que el problema está subespecificado, que le hace falta especificar un dato, ¿no? No podemos tomar base de cálculo, aunque en teoría lo vamos a hacer, no podríamos tomar una base de cálculo porque ya hay un flujo, entonces nos hace falta un dato, una relación adicional, una composición o un flujo para poder resolver el problema, ¿no? Entonces, habíamos analizado rápidamente, para recordar simplemente, que teníamos que calcular algo que lo denominamos la utilidad, ¿no? ¿Y qué era la utilidad? La utilidad era el precio de venta del ácido benzoico extraído por la corriente 3 menos el precio que nos cuesta el benceno que alimentamos para hacer la extracción, ¿no? Básicamente era eso.
Y habíamos planteado esta ecuación, que la utilidad era 1, $1, $1, por el flujo 3 de ácido benzoico menos 3 centavos o 0.03 por el flujo de benceno, ¿no? Entonces, esta ecuación de alguna forma y el enunciado que dice que construya una gráfica de utilidad neta contra, o sea, en función del flujo de benceno, nos indicaba que entonces esa variable que necesitábamos tomar era el flujo de benceno, que necesitábamos especificar. Entonces nosotros dijimos que íbamos a suponer este flujo 2, ¿cierto? Una forma de hacerlo, ¿no? Una forma de hacerlo, ya les digo, hay varias formas de resolver el problema. Yo les voy a mostrar una que me parece a mí es la más sencilla de entender, ¿no? Es la más sencilla de entender. Pero ya vamos a ver, eso depende de cada persona, ¿no? Entonces, hay que maximizar esta utilidad, ¿no? Buscar que el valor de la utilidad sea máximo, pero ese valor de utilidad depende del flujo 2 que tomemos. Y asimismo, el flujo 2 va a influenciar directamente sobre la cantidad de ácido benzoico que se extraiga en la corriente 3. ¿Okay? Entonces, es un problema digámoslo así, de optimización. ¿Okay? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Sé que no aparezco en la cámara, pero no sé por qué. Listo. Ahora sí. Listo, voy a comenzar entonces. Aquí tengo las relaciones adicionales, ¿no? Entonces yo había dicho, bueno, pues supongamos un flujo cualquiera que sea, ¿cierto? Y resolvamos el problema. Eso se puede hacer varias veces, ¿cierto? Tomar el flujo y resolver las ecuaciones, o también lo otro que podemos hacer es tratar de reducir las ecuaciones de balance y las relaciones adicionales a una o dos ecuaciones que contengan las variables de interés. Es decir, encontrar una ecuación de FAB, de flujo 3 de ácido benzoico, en función del flujo 2. ¿Okay? Y eso se hace mediante ecuaciones de balance, Entonces, lo que yo voy a hacer es empezar a resolver el problema teniendo en mente que el flujo 2 lo conozco, pero lo voy a llevar como una variable, ¿sí? Es decir, no voy a reemplazar el valor de F2, no lo voy a hacer. Simplemente voy a tratar de resolver el problema llevando a F2 como variable, pero sin embargo pensando que ese valor ya lo conozco porque es el valor que voy a suponer, ¿no? Entonces de alguna forma lo voy a resolver de forma iterativa, ¿no? Esa va a ser la forma que lo voy a resolver, de forma iterativa, dándole valores a F2 y viendo cómo cambia la utilidad en función de F2. Eso es lo que voy a hacer, ¿listo? Entonces voy a suponer F2, voy a calcular el flujo 3 de ácido benzoico y luego voy a calcular la utilidad para ver cómo podemos optimizar ese valor. ¿Listo? Profe, creo que dejaste de compartir la pantalla. Ouch. No. Bueno, déjame ver. No, aquí me aparece detener presentación. Bueno, la voy a compartir nuevamente. De pronto algo pasó. Gracias. Bueno, listo. Gracias por estar pendiente ahí con eso. Muy amable. Bueno, voy a apagar la cámara porque parece que está molestando. De pronto mi internet no está muy bueno el día de hoy, entonces... Ay, ahora no era la que iba a compartir. Excusez-moi. Vuelvo. Listo. Creo que ahora sí. Voy a dejar la cámara apagada porque parece que está molestando. Ahora sí, muchachos. Sí, profe. Gracias. Listo. Bueno, muchos de ustedes ya lo hicieron, ¿no? Simplemente es para que lo vean con una óptica diferente, ¿no? De pronto sea más difícil como lo voy a hacer, o de pronto sea más fácil. ¿Listo? Bueno, antes de comenzar voy a cambiar un poquito esta relación 1, ¿no? Esta relación 1 dice acá que la solución de alimentación contiene 2 por 10 a la menos 2 kilogramos de ácido por kilogramo de agua. Entonces, esta relación la podemos escribir en función de la composición. Yo ya les había mencionado un poquito en la clase anterior. Y también la puedo escribir en función de los flujos parciales. Es decir, yo la puedo escribir como
Esa no es, es la de abajo. Ah, bueno, esa también la puedo cambiar. No, la de abajo sí la tengo en función de los flujos, perdón. La que voy a cambiar es la relación 1, que está en función de la composición. Entonces yo les decía, esta relación que está para la composición de benceno en la corriente 4 y la composición de agua en la corriente 4, como están impuestas en la misma corriente, yo la puedo escribir como F4 de benceno sobre F4 de agua es igual a 0.07, ¿no? Es exactamente lo mismo. Escribirla en forma de flujo parcial o escribirla en forma de composición, ¿no? Entonces la voy a dejar de esa forma porque me conviene más de esa manera. Listo, entonces voy a comenzar a calcular lo que yo pueda, ¿ok? Lo que yo pueda. Ahora, este ejercicio también me sirve para explicarles algo. Cuando nosotros tenemos unas relaciones, unos grados de libertad con subespecificación, o mejor, grados de libertad 1, no quiere decir que no vayamos a encontrar el valor de algunas variables. Eso no lo quiere decir. Quiere decir que vamos a encontrar algunas variables. Entonces, en este caso, ¿cuántas variables tenemos asociadas al proceso? 8. Si tengo un grado de libertad, quiere decir que esas 8 variables, muy seguramente voy a encontrar algunas. En el mejor de los casos, quiere decir que no voy a encontrar el valor de 2 de esas 8 variables. Eso quiere decir un grado de libertad. Un grado de libertad quiere decir que al final voy a tener una sola ecuación y 2 incógnitas. ¿Ok? En el mejor de los casos, dependiendo de cómo esté dispuesta la información que me especifica el problema. Entonces, aunque yo no conozca F2, porque lo voy a borrar de acá, lo voy a borrar porque no voy a usar ese valor todavía, sino lo voy a suponer, pero lo voy a suponer o lo voy a resolver teniendo en mente que conozco F2, ¿no? Que al final del proceso lo voy a suponer un valor y entonces ese dato es conocido. Entonces voy a calcular lo que yo pueda primero, ¿no? Entonces, ¿cómo calculo lo que yo pueda? Pues voy a hacer balances de masa alrededor de esa unidad. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a ver si en este pedacito alcanzo a resolver el problema. Listo. Entonces, voy. ¿Qué puedo calcular de primero? Pues yo tengo el flujo 1, ¿cierto? Que son 10.000 kilogramos hora. Y tengo una relación adicional impuesta en la corriente 1 entre el ácido benzoico y el agua, ¿no? Entonces, esta relación adicional 3 que tengo acá, la podría escribir como que el flujo 1 de ácido benzoico es igual a 0,02 veces el flujo 1 de agua, ¿no? Esa es la misma relación, solamente que despejando el ácido benzoico en función de A, ¿no? Yo también sé que la suma de los flujos parciales de la corriente 1 es igual al flujo total. Entonces, lo que yo podría hacer también es decir que F1 es igual al flujo 1 de agua más el flujo 1 de ácido benzoico. Obviamente eso no es un balance, sino es algo que debe cumplirse en todas las corrientes. La suma de los flujos parciales es igual al flujo total. El flujo 1 ya lo conozco, que es 10.000, y la relación entre el flujo de AB y el flujo de A, de ácido benzoico y de agua, en la corriente 1 está acá. Entonces lo que voy a hacer simplemente es voy a reemplazar en esta ecuación, voy a reemplazar la relación adicional 3, ¿no? Entonces con la relación adicional 3, entonces me quedaría que 10.000 es igual al flujo de agua 1. Entonces, bueno, flujo 1 de agua, no pasa nada. Más el flujo 1 de ácido benzoico, y el flujo 1 de ácido benzoico es 0.02 veces el flujo 1 de agua. Entonces lo voy a reemplazar así, 0.02 flujo 1 de A. ¿Ok? Entonces fíjese que lo que hice ahí fue resolver un sistema de ecuaciones 2 por 2 por sustitución. Entonces me queda una sola incógnita que es F1 de A, ¿no? Entonces me quedaría que 1 más 0.02 veces el flujo 1 de A es igual a 10.000, ¿no? Lo único que hice fue factorizar F1 de A. ¿Listo? Factorizar F1 de A. Y además de eso, pues voy a despejar F1 de A. ¿Alguien me ayuda, por favor? ¿Cuánto da eso? ¿Cuánto da 10.000 entre 1.02? Claro que yo lo tengo por aquí también.
ya calculado. Pero solamente para confirmar que vamos bien. ¿Listo? ¿Cuánto les da? En medio, 9.803. Sí, señor, 9.803,98. Punto 92. Sí. Exactamente. En unidades de kilogramos hora. Muchas gracias. Kilogramos hora. Entonces eso es lo primero que puedo calcular. Listo. ¿Ok? Lo primero que puedo calcular. Entonces fíjense que sí puedo calcular valores de algunas variables, aunque los grados de libertad menor, ¿no? Y entonces digo de la relación adicional 3, fíjense que cuando uno debe tratar de escribir lo más específico posible para que otra persona que lea pues pueda entender qué estamos haciendo, ¿no? De la relación adicional 3, entonces tengo que F1 de ácido benzoico, ¿ok?, es igual a 0.02 veces el flujo 1 de A, o sea, 9.803,9. ¿Listo? ¿Y eso cuánto me daría, por favor? Por acá mi cuaderno lo tengo, me da 196,1. Ustedes me confirman. Sí, profe, me da lo mismo. 196. Gracias, Dana. 196,1 y ahí ya tengo esto. ¿Listo? Entonces, fíjese que con los datos que tengo, ya tengo el flujo parcial de ácido benzoico y ya tengo el flujo parcial de agua, ¿no? Si quisiera las composiciones de esa corriente, pues las puedo calcular como flujo parcial sobre flujo total y no hay ningún problema. ¿Ok? Listo. No hay problema con eso. Sigamos. ¿Qué otra cosa yo puedo calcular? Entonces, si vemos la relación número 1, la relación número 1 tiene al agua en la corriente 4 y al benceno en la corriente 4, ¿no? Además de eso, el agua se encuentra en la corriente número 1, ya sé cuánto hay, y fíjense que el agua solo sale por la corriente 4, ¿ok? Entonces, si ya sé el flujo parcial de agua en la corriente 1, podría calcular el flujo parcial de el agua en la corriente 4, ¿cómo? Haciendo un balance de A, ¿no? Entonces, simplemente hago un balance de A y me quedaría que F1 de A es igual a F4 de A. ¿Listo? F4 de A. Y F1 de A es igual a F4 de A. Ya tengo F1 de A que me dio 9.803,9. Entonces esto me da 9.803,9 kilogramos hora. ¿Listo? Entonces encontré el valor de otra variable, que es el flujo parcial de agua. Fíjense, aunque los grados de libertad me den 1, yo puedo encontrar el valor de algunas variables. ¿Listo? Y vamos a la relación 1 que dice que F1 de B es igual a 0.07 F1 de A. Entonces voy a escribir aquí. De la relación adicional número 1, entonces tendría que F4 de B es igual a 0,07 veces, paso el F4 de A multiplicar F4 de A, y F4 de A vale 9.803,9. ¿Listo? Entonces, F4 de B me daría ¿cuánto? Por acá lo tengo. 686,3. Ustedes me indican si vamos bien o no. 686,3. O me ayudan a calcular ahí ese valor, por favor. ¿Alguien? Ese valor. Listo, gracias, Dani. Ok, ahí vamos. Entonces ya encontré la cantidad de benceno en la corriente 4. ¿Listo? Fíjense algo. Yo de esta ecuación que se llama relación adicional 2, ya usé la relación adicional 1, ya usé la relación adicional 3. Solo me quedaría faltando la relación adicional 2 por utilizar. Pero fíjense algo. De esa ecuación yo ya conozco F4 de B y ya conozco F4 de A. O sea, esas dos variables ya no son incógnitas. Y recuerden que mi objetivo es encontrar una ecuación en función de F3 de AB, ¿ok? En función de F3 de AB, ¿listo?
Entonces me quedan dos balances disponibles. ¿Cuáles son esos dos balances? Esos dos balances son el balance de B y el balance de AB. ¿Listo? Entonces voy a continuar con el balance de B. ¿Por qué con el balance de B? Ya le digo. Ya tengo el flujo 4 de B, lo conozco, el flujo 4 de A, ya lo conozco. Aquí tengo otra variable que me interesa saber, ¿ok? Entonces, la única forma de encontrar una ecuación en función de F3 de B es con el balance de B. Entonces, si hago un balance de B alrededor de la unidad, me quedaría, que es el benceno ingresa por la corriente 2, entonces sería F2 igual a lo que sale de benceno. El benceno sale por la corriente 4, ¿cierto que sí? Pero ese flujo ya lo conozco, que es el flujo 4 de B, es el que acabé de calcular, entonces sería 686,3 más la cantidad de benceno que sale por la corriente 3, que sería F3 de B, ¿no? F3 de B. Y esa variable F3 de B es la que aparece en la relación adicional 2. Entonces, en teoría, yo ya conozco F3 de B. ¿Por qué? Porque recuerde que el problema lo voy a resolver suponiendo F2. Entonces, fíjese que F3 de B sería igual, despejándola, sería igual a F2, que ya la conozco, menos 686,3, ¿no? Entonces, en teoría, ese flujo de B ya lo conozco. ¿Por qué? Porque yo voy a suponer este valor, pero como les dije al inicio, voy a llevar a F2 como una variable, ¿sí? No la voy a reemplazar para reducir las ecuaciones de balance y para que la solución me quede más fácil al final, ¿no? La iteración me quede más fácil al final, para que yo no tenga que resolver tantas ecuaciones. Listo. Entonces, ahí, en esta ecuación de relación adicional 3, yo ya podría reemplazar a F3 de B. A F3 de B. ¿Listo? Entonces, solo me quedaría en función de F4 de AB. Entonces, por último, lo que me queda es un balance del ácido benzoico, ¿no? Lo último que me queda es un balance de ácido benzoico para poder reemplazar ese F4 de AB que me hace falta. Listo. Entonces, voy a hacer el balance de ácido benzoico. ¿Listo? Por aquí abajo. Perdónenme que no me cabe. Oh, mejor por aquí al ladito. A ver si podemos ver el diagrama de flujo. Bueno, sí lo vemos, pero está un poco pequeño, ¿no? Vamos a ver si lo puedo agrandar. Listo, ahí está. Entonces voy a hacer el balance de AB. Ok. Ese es el último que me hace falta y listo. Completo las ecuaciones que necesito para reemplazarlo en la relación adicional 2. ¿Listo? Balance de AB. Entonces, ¿por dónde entra AB? El ácido benzoico entra por la corriente de alimentación, F1 de AB. ¿Listo? Y sale por la corriente 4 y por la corriente 3, ¿no? Entonces sería flujo 4 de AB más flujo 3 de AB. Listo. Ok. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esta ecuación? Bueno, primero colocar las variables que conozco, que es F1 de AB. Y segundo, fíjese que entonces yo ya conozco F3 de B, conozco F4 de B, conozco F4 de A. La única que me hace falta es F4 de AB. Pero tengo una relación acá, una ecuación adicional. Entonces yo puedo despejar de esta ecuación F4 de AB, perdón, que es esta, y colocarla acá. Es decir, resolver un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Listo? Pero llevando como variable F2, nuevamente, llevando como variable F2. Entonces simplemente voy a reemplazar F1 de AB nos dio 196,1, 196.1 es igual, o bueno, reemplazando de una vez,
F1 de AB menos F3 de AB, que es mi corriente de interés, es igual a F4 de AB. ¿Okay? Esta variable es la que yo necesito reemplazar aquí. ¿Listo? Entonces, fíjense que de la relación adicional yo ya tengo todas las variables para encontrar una ecuación en función de F3 de AB. Lo único que me resta es usar esa ecuación y reemplazar todo lo que está ahí, ¿no? Todo lo que está ahí. Entonces, eso es lo que voy a hacer por aquí abajo. Y esa sería la ecuación que yo voy a utilizar en la resolución de mi problema. Entonces, ¿qué me queda? Solamente reemplazar. ¿Listo? Otra vez, eso es una forma de hacerlo. Tal vez ustedes la hicieron de una forma más sencilla. Yo lo que quise fue buscar la forma de hacerlo con las ecuaciones de balance, ¿no? Con las ecuaciones de balance. Listo. Entonces voy a reemplazar. De la relación adicional 2 tenemos, ¿no? Entonces, F3 de AB, que es mi corriente objetivo, porque yo necesito calcular F3 de AB porque está en la utilidad, ¿cierto? Va a ser igual a 4 veces, entonces voy a pasar ese F3 de B, lo voy a pasar a multiplicar aquí, 4 veces F3 de B, muy bien, y lo voy a multiplicar por F4 de AB, listo. Y eso lo voy a dividir entre la suma de F4 de B más F4 de A. Listo, ahí está. Solamente para poderme mover más hacia abajo. Uy, creo que no hay más hoja. Listo, para mover. Listo, entonces voy a reemplazar. Ahora sí, voy a reemplazar. ¿A qué es igual eso? ¿A qué es igual F3 de AB? F3 de AB es igual a 4 veces F3 de B, que la voy a dejar así, como si fuese una variable, aunque ya sé que F3 de B vale F2 menos 686.3, pero la voy a dejar así, ¿listo? La voy a dejar así porque voy a resolver un sistema de ecuaciones. Y eso lo voy a multiplicar por F4 de AB. Y F4 de AB vale 196.1 menos F3 de AB. Perfecto. Entonces recuerden, esta variable ya la conozco cuando le dé el valor a F2 y me va a quedar una sola ecuación con una sola incógnita que sería F3 de ácido benzoico. Y eso lo voy a dividir entre F4 de B. F4 de B, ¿cuánto vale? Ayúdenme por favor. F4 de B vale 686.3 más F4 de A. F4 de A vale 9803.6.9. Ahí está. Eso es. Y esta es la ecuacioncita que yo necesito también resolver. ¿Listo? Entonces déjeme mover esto por acá para que me dé más espacio. Y lo único que voy a hacer es un tratamiento matemático a esto, ¿no? Voy a hacer las multiplicaciones y todo lo concerniente a eso, ¿no? Entonces lo voy a hacer por acá para que me alcance el espacio. F3 de AB va a ser igual a, entonces voy a multiplicar 4 F3 de B por 196.1 y lo voy a dividir entre este valor, ¿ok? Y voy a multiplicar 4 F3 de AB por menos F3 de AB y lo voy a dividir entre este valor, ¿ok? Entonces eso me da lo siguiente, para no alargar mucho la cosa, haciendo la multiplicación de eso que está ahí y la división, entonces eso me va a dar lo siguiente. Me va a dar que F3 de AB va a ser igual a 0,0747, ¿ok? F3 de AB, eso sería 4 por 196.1 dividido entre el denominador, ¿no? Menos 3.81 por 10 a la menos 4, 3.81 por 10 a la menos 4, que multiplica
que multiplica a F3 de B por F3 de AB. Profe, una pregunta. Dime. El término que está multiplicando a 0.0747 no es F3 de benceno. F3 de benceno, sí, señorita. F3 de benceno. Porque es esta variable que está acá. Señorita, gracias. F3 de benceno. Listo. Entonces me da que F3 de AB es igual a 0.0747, F3 de benceno menos 3.81 por 10 a la menos 4, F3 de benceno por F3 de AB, ¿no? Entonces, eso es igual a F3 de AB. Entonces, F3 de AB y F3 de AB tengo que reducirlas, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues paso este que está restando de este lado, lo voy a pasar del otro lado, lo voy a factorizar y lo voy a despejar, ¿no? Entonces, haciendo esa operación, ya despejando todo, F3 de AB, ¿ok? Son puras matemáticas, va a ser igual, evidentemente, a este término que tengo acá, 0,0747 por F3 de B, ¿listo? Y eso dividido entre, entonces cuando paso este término al otro lado queda para sumar, entonces me quedaría 1, factorizando me quedaría 1 de este término más 3.81 por 10 a la menos 4. Entonces me quedaría 1 más 3.81 por 10 a la menos 4 por F3 de B. ¿Listo? Pilas que ese 1 que tengo ahí no tiene la variable F3 de B, ¿no? No es que vayan a coger y a cancelar. No, es que es igual, entonces cancelo este con este. No, porque si no, no. Eso querría decir que la cantidad de ácido benzoico extraído en la corriente 3 no es función de la cantidad de benceno en la corriente 3 y la cantidad de benceno en la corriente 3 es función de F2. Entonces querría decir que no es función de F2, ¿no? Entonces, fíjense, voy a resolver estas dos ecuaciones. Tengo una ecuación en función de F3 de B, ¿ok? Y tengo otra ecuación de F3 de B en función de F2. ¿Listo? Lo otro que yo podría hacer era meter esta ecuación, que la voy a llamar la ecuación 1, ¿ok? Aquí en esta que la voy a llamar la ecuación 2, ¿no? Eso era lo que yo podría hacer y tener una sola ecuación, pero, ya le voy a decir por qué lo hice así. Entonces, para cualquier valor que yo le dé a F2, mire, el ejercicio se resuelve así de fácil. Hice la reducción de todas las ecuaciones, ¿no? Para cualquier valor que yo le dé a F2, voy a calcular F3 de B. Y ese valor de F3 de B lo voy a colocar en la ecuación 2 y calculo F3 de AB, ¿ok? Y luego calculo la utilidad, porque es F3 de AB menos F2, ¿listo? El F2 ya lo conozco porque es el que supongo, y el F3 de AB lo voy a conocer cuando le dé el valor a F2. Entonces, la solución es así de fácil. Supongo F2, voy a la ecuación 1 y calculo F3 de B. Con el valor de F3 de B voy a la ecuación 2 y calculo F3 de AB. Con F2 y F3 de AB voy a la ecuación de utilidad y calculo pues, la utilidad, ¿no? Entonces, eso lo podemos hacer de a mano muchas veces. Pero también podríamos utilizar una hoja de Excel. Entonces, yo la hice por acá, ¿no? Yo la hice por acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué hice? Supongo F2, acuérdese, calculo F3 de B, ¿cierto? Luego calculo F3 de AB, que está en función de F3 de B, y luego calculo la utilidad. ¿Cómo? Entonces, aquí es el valor que yo voy a suponer de F2. ¿Cuánto debe ser ese valor? Entonces, acuérdese de las ecuaciones. Mire, F3 de B es igual a F2 menos 686.3. Entonces, este valor de F2 no puede ser menor a 686, porque si no, el flujo de benceno me va a dar negativo. Y recuerde que un flujo negativo en términos de balance de masa, pues es incorrecto, porque no hay flujos negativos de masa, ¿no? No es que multiplico por -1 y ya, no, eso no existe,
¿ok? Entonces, el valor de partida de F2, la misma ecuación me dice que debe ser mayor a 686.3. Y por eso yo coloqué el valor de 700. ¿Listo? Ese valor lo coloqué ahí. ¿Cómo calculo F3? Pues digito la ecuación en Excel. ¿Cómo? Pues ese valor, esa casilla, mire, está aquí arriba, es igual a B3, que es el valor de F2, menos 686.3, que es básicamente la ecuación que yo tengo acá, ¿no? La ecuación que yo tengo acá. Le doy a la casilla igual al valor de F2, que voy a suponer, menos 686.3. Yo estoy suponiendo que usted no sabe usar Excel, ¿no? Me disculpan si ustedes ya son unos expertos y si ya saben usar Excel y si además de usar Excel ya lo saben programar y saben hacer todas esas cosas, pues bueno, yo estoy suponiendo que no lo saben hacer. Listo. Calculo F3 de B. ¿Qué hago ahora? Voy a calcular F3 de AB. Entonces digito esta ecuación allá en Excel, igual a, y digito esa ecuación. Y eso fue lo que hice acá, mire. Entonces, igual a 0.0747 por C3. ¿Quién es C3? Mire, C3 es F3 de B, sobre 1 más 3.81 por 10 a la menos 4 por C3. ¿Listo? Ahí la digité y me dio ese valor. Y por último, entonces yo calculé la utilidad. Entonces, ¿la utilidad qué es? El flujo 3 de AB menos 0.03 veces el flujo 2. Y entonces eso fue lo que escribí acá, mire. D3, ¿qué es? El flujo 3 de AB, menos, paréntesis, 0.03 que multiplica a B3, que es el flujo 2. Y de esa forma yo lo voy a hacer por prueba y error, digámoslo así, suponiendo F2, calculando la utilidad. Muy bien, eso es. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? No lo voy a hacer a mano, porque si tengo el Excel listo, pues simplemente yo voy a hacer esto. ¿Listo? Entonces empezamos a darles valores aquí ¿a quién? A mi F2, ¿no? Entonces yo le voy a decir, por ejemplo, bueno, de 700 voy a pasar a 1000. ¿Listo? ¿Ok? Y ahorita lo calculamos. Y digo de 1000 voy a pasar a 2000, ¿cierto? Y de 2000 voy a pasar a 3000. Y de 3000 voy a pasar a 4000. ¿Qué sé yo? Yo le voy a dar valores. ¿Ok? Entonces simplemente yo calculo, ¿no? Y vamos a analizar los datos a ver qué pasa. Fíjese, cuando yo le doy 700, la utilidad es negativa. Cuando le doy 1000, la utilidad es negativa, pero, le voy a dar un zoom ahí para que se vea un poquito mejor los números. La utilidad es negativa, pero fíjense que la utilidad disminuyó, ¿ok? Es decir, estoy aumentando la utilidad. Cuando le doy 2000, la utilidad es 5.3. Ah, ya tengo utilidad. Tengo 5.4 dólares de ganancia por cada kilogramo de sustancia que procese, ¿no? Listo. Ahora, cuando le doy 3000, fíjense que la utilidad disminuye. Y si le doy 4000, pues se va al negativo. Espérenme, por favor. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí tengo un punto de inflexión, ¿no? Tengo un punto de inflexión. Eso quiere decir que el valor de la utilidad, ¿cierto? Empezó a crecer entre 1000 y 2000, ¿cierto? Y que se redujo entre 2000 y 3000. Entonces, lo que yo podría hacer es empezar a darle valores aquí cercanos a 2000, ¿no? Porque en 2000 tengo una utilidad 5 y en 3000 tengo una utilidad 1.85. Entonces, por ahí yo podría empezar. O la otra forma es explorar entre 1000 y 2000. A ver si entre 1000 y 2000 este 539 aumenta, ¿no? Entonces voy a quitar ese 3000 y por ejemplo le voy a dar 2100. ¿Listo? 5.6. Fíjense que aumentó la utilidad, ¿no? Entonces le voy a dar 2200. 5.7. Aumentó 2300. 5.64 disminuyó, ¿no? Entonces yo estoy ahí jugando con mi Excel. Obviamente yo puedo hacer una gráfica también e ir mirando, ¿no? Hay muchas formas de hacerlo, nuevamente les digo, muchas formas de hacerlo. Yo simplemente les estoy mostrando cómo yo puedo jugar con mi Excel ahí. Entonces, aumentó entre 2200 y 2300
ajá, disminuyó, ¿no? Entonces aquí está, 2100, 2200, ahí como que aumentó y volvió a disminuir. Entonces yo voy a hacer un paso aquí más chiquito. 2210. ¿Listo? Para no irme a 2300. 5.7140 disminuyó, ¿no? Entonces no me sirve ese 2210. 2205. A ver, ¿qué pasó? 5.438. O sea, aumentó aquí, ¿qué? La utilidad, ¿no? Entonces, por ahí es. Entonces, 2204. 5.7144. No, ahí disminuyó. ¿Se dan cuenta? Entonces, uno podría empezar a jugar con esos valores. A jugar con esos valores. ¿Ok? A jugar con esos valores a ver cuánto me da. ¿Listo? Silvia, ¿me ibas a decir algo? Silvia. ¿Quién me iba a hacer una pregunta por ahí? ¿Nadie? ¿Sugerencias? ¿Ah? Ok. Y ahora lo último que yo podría hacer es, bueno, ya parece que ahí tengo el óptimo, ¿no? Parece. Voy a dejarlo ahí, parece. A ver ustedes qué dicen. Entonces me toca hacer una gráfica, dice ahí. Entonces voy a graficar F2 en función de la utilidad. Entonces le digo insertar, gráfico en dispersión, ¿cierto? Dispersión, y ahí me va a botar mi gráfico, ¿no? Me hacen falta darle las coordenadas de Y. Entonces le digo, ¿dónde está? Seleccionar datos, serie 1, modificar. ¿Quién es X? X es el valor de el flujo 2. ¿Listo? ¿Quién es Y? Y es el valor de la utilidad. ¿Listo? Aceptar, aceptar. Listo. Y ahí está mi gráfico, ¿no? Y ahí está mi gráfico. Creo que lo hice al revés. Me corrijo otra vez. Sí, creo que le di al revés los datos. Estos son X. X son estos señores. Y estos son Y. Y Y son estos señores. Aceptar. Ahí está. Ahora sí. ¿No? Entonces empieza la utilidad negativa, se vuelve positiva y luego baja, ¿no? Y luego baja. Entonces, ¿qué pasa? Pues que el máximo está por aquí, mire, alrededor de 2000, ¿no? Alrededor de 2000. Si quisiera, pues yo le puedo agregar más puntos, ¿no? De pronto, si quisiera, ¿no? Y ahí me da mi gráfica. Ahí está mi gráfica, ¿sí ve? La optimicé gráficamente suponiendo F2, ¿no? Eso sería. Preguntas. ¿Cuál sería mi óptimo? El mío. A ver, ¿qué número me dio más grande? Este. 2205 para mí. Entonces yo diría que el flujo óptimo está alrededor de 2205 kilogramos por hora de vencer, ¿no? Ahí está. Ese sería mi valor óptimo. ¿Listo? Preguntas, muchachos, están muy callados. No se escucha por ahí a nadie. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, sí, señor. Está muy difícil. Gracias, Dan. Yo ya lo habías hecho, entonces. Un poquito diferente, ¿cierto, Dana? Sí, sí, señor. Listo. Caterine Pulido. Preguntas. Caterine Pulido. Señor, no, señor. ¿Entendiste lo que hicimos? Sí, señor. ¿Ya lo habías hecho así? ¿En el taller? Pues algo así. No, en el taller no Pero, lo había hecho así. Fue no lo ahorita hiciste. ya después. Después intentaste hacerlo y más o menos te dio algo así. Sí, algo así. Muy bien, Caterine. Eso está perfecto. Sebastián Ruiz. Gracias, Caterine. ¿Entendiste lo que hicimos, Sebastián? Sebastián. Creo que abriste el micrófono, pero no se escucha. Listo, profe, ahora sí. Ahora sí. Que sí, le decía que sí entendí, profe, pero que de pronto
digamos, en la forma de solucionar las ecuaciones, pienso yo que podría ser más, más práctico dejar una sola función, o sea, que Una sola ecuación. la utilidad, sí, que la utilidad tenga solamente de incógnita el flujo 2. Sí, lo que les decía, esta ecuación 1 que tengo acá la puedo meter acá en F3 y tener una sola ecuación. Yo lo que quise hacerlo así como, ¿para qué? Para mostrarles que el valor inicial de la corriente se toma de esta ecuación. ¿Ok? Es una forma de hacerlo, simplemente, Sebastián. Por eso les digo, puede ser que ustedes lo vean más fácil, como puede que no. Puede que ustedes la hayan hecho de una forma más fácil o no. Esa es mi forma de mostrarles cómo yo resolvería el problema. ¿Listo? Pero evidentemente lo que usted dice es verdad. Yo puedo colocar este F3 de B aquí en función de F2 y que me quede solamente calculando F3 de AB en función de F2. Simplemente yo hice un pasito adicional solamente para mostrarles de dónde parto. ¿Cómo tomo el valor de partida? ¿No? ¿Cómo tomo el valor de partida? Que es muy importante. Gracias, Sebastián. Listo. A Ok, ver, profe. Isabel Duarte. Isabel, ¿entendiste lo que hicimos? ¿Tienes alguna duda? Isabel. No es Isabel. Bueno, listo. Ok. Las personas que no lo pudieron hacer, bueno, esa es una forma. ¿Listo? Dana nos va a ayudar un poquito y nos va a mostrar cómo ella resolvió el problema. ¿Listo? Que lo hizo de una forma súper interesante. ¿Ok? Profe, qué Dana, pena. dime. Lo que pasa es que Karin me escribió y dijo que si ella podía pasar primero. Listo, Karim, dale. Karim, muéstranos más Profe, o menos tú cómo lo hiciste. ¿Puedes sí, lo que pasa compartir es que pantalla? sí, Dime. creo que ahorita me tenía que ir, entonces pues quería Dale, que... dale. Tranquilo. yo lo hice un parecido a usted, pero cuando saqué la relación de los flujos lo hice diferente, entonces quería mostrarle. Vale. ¿Puedes compartir pantalla, Karim? Un momento. Listo. Yo dejo de compartir por acá. Y entonces tú puedes compartir si me hace favor. Para mostrar qué hiciste diferente, ¿no? Como les digo, los ejercicios no siempre se resuelven de la misma forma. Cada uno tiene su forma de hacerlo y eso tiene que ver con la visión que uno tiene de resolver el problema, ¿no? Entonces, bueno, es simplemente una alternativa de cómo se resolvería. Ok, profe, un momento. Esto, no sé cómo haga compartir Excel. Simplemente abres el Excel y ahí te va a aparecer. Ok. Abre el Excel, todo lo que tú abras ahí te va a Ok. aparecer. ¿Me está viendo? Sí, vi. Ok. Entonces voy a leer otra vez como el problema desde el inicio, lo que es lo último. Entonces nos dicen que, supongo que el ácido bencénico extraído en la corriente 3 vale $1 kilogramo y que el benceno fresco de la corriente 2 cuesta 3 centavos. Construye una gráfica de utilidad neta contra el flujo del benceno y selecciona el flujo óptimo del benceno. Entonces, ok, lo que aquí pues yo analicé y traté de comprender es cuánto nosotros vamos como a gastar de lo que nosotros le estamos gastando en la corriente 2 menos lo que nosotros estamos pues recuperando, lo que nos vale. Entonces yo agarré unos flujos, como pues comentó el profesor, y saqué planteé una ecuación de balance en cada componente y que se va a expresar el ácido recuperado en función del benceno utilizado. Es decir, que F3 en función de F2. Acá, pues, acá está la ecuación matemática que pues ahorita se las muestro como lo hice rápido. Acá es lo que me va a valer F2. Acá es lo que me va a valer pues el ácido reciclado y pues acá es mi utilidad. Entonces les voy a mostrar rapidito cómo hice y planteé la ecuación.
mi ecuación salió un poquito más larguita. La del profesor obviamente es mucho más sencilla. Entonces, discúlpenme ahí la letra. Ok, entonces yo primero empecé haciendo el balance del ácido benzoico. A nosotros nos daban una relación que era 0,02 gramos del ácido benzoico por 1 del agua. Entonces yo, pues se supone que la sumé las dos, entonces coloqué 1000 por 0,02 sobre 1,0 es igual a esta relación. Luego multipliqué y en esta relación es la que yo me voy a basar en la fórmula. Entonces yo les había comentado que yo tenía que hacer como una relación en función del flujo 2, pero entonces la voy a meter en función ahora de del flujo 4. Pero al final voy a utilizar esta ecuación. Entonces, bueno, entonces luego ya calculé el balance del benceno. Luego hice el balance del agua que nos daban pues con la relación del 0,02, sino que lo hice con 1 sobre 1,02 y acá así saqué el flujo del agua. Luego, para sacar el flujo del benceno, a nosotros pues nos dieron una relación equivalente y pues despejé X y aquí me dieron el flujo del benceno en la corriente pues 4. Luego, reemplazando 4 en la ecuación 2, pues me dio pues esto. ¿Por qué la reemplacé ahí? Porque nosotros estamos buscando la variante del flujo 2. Y aquí tenemos, acá no se puede rayar, bueno, aquí tenemos, acordándonos de nuestra relación 3, que está aquí más abajo, nosotros tenemos este término. Y ese término está en función del flujo F2. Entonces yo lo despejé y metí todo eso pues en la ecuación. Y ahora, como podemos ver, el flujo pues 2 y el flujo 4 ya está pues relacionado, que eso es lo que yo quería hacer. Luego pues despejé mi flujo del ácido benzoico en función de F2. Acá pues hice algo de cálculo y de pues aritmética y me dio esta ecuación. Acá está el flujo del ácido benzoico en función del flujo 2 y esta era la ecuación que yo les decía que pues la ecuación del balance del ácido benzoico, la corriente 3. Entonces yo toda esta ecuación la metí en esta. Entonces ya luego sí esto, ya al graficar pues sí metí toda esta ecuación y en cada flujito me iba. Y pues como usted nos comentaba que el flujo no se podía pues pasar, yo agarré uno de 100, de 50 en 50, pues para ser más preciso. Y lo agarré hasta, creo que hasta 5000, sí, hasta 5000. Y pues ahí sí me dio una gráfica y donde estaban los picos, pues yo más o menos me fui, que es más o menos aquí. Esta es la parte donde yo pues miré y me di cuenta que pues acá en esta cosita es donde están la utilidad mayor con estos flujos. Acá 200, 150, 200 y así saqué los flujos. Vale, perfecto. Yo creería, Karim, que tú lo hiciste muy similar a mí, ¿no? Solo que te hiciste ecuaciones diferentes, ¿no? Usaste los balances, pero lo hiciste de una forma un poquito diferente, ¿no? Sí, más complicada. Recomendación, Karim, no hagas reglas de 3, por favor. Sí, lo siento. No lo hagas, por favor, que eso es un golpe a mi corazón. Sí, lo siento, profe. Los niños del colegio son los que usan reglas de 3, ¿cierto? Nosotros somos estudiantes universitarios y nuestra forma de pensar debe cambiar un poquito. ¿Vale? Sí, tal vez lo hice como ahí a la par, entonces. Bueno, no hay problema. Pero vale. Lo que yo veo, Karim, sí lo resolviste muy bien, pero
Ay, yo creo que te enredaste mucho, ¿no? Sí. Creo que te enredaste mucho, pero lo hiciste, al final lo hiciste y me parece que lo hiciste muy Sí. similar a como yo lo hice, ¿no? La Cuando forma de se hacerlo. planteó las ecuaciones, esto obviamente quedaron muy sencillas porque pues hubo una parte aritmética que sí tocó como darle bastante. Claro. Entonces, eso salió larguero. Vale, pero eso sirve, Karim, para mostrarle a los compañeros que los ejercicios de balance de masa se pueden resolver muy fácilmente a partir de las ecuaciones de balance. Lo único que tenemos que hacer es plantear los balances de los componentes y tratar de resolverlos, ¿sí? Y no tratemos de usar ni reglas de tres, tratemos de hacerlo lo más simple posible, porque sí te complicaste bastante, pero la gráfica te quedó muy bien hecha. Tú usaste pasos mucho más pequeños y claro, entonces tienes mucho más datos que yo y pues se puede ver un poco más la gráfica, te quedó mucho más bonita, ¿no? Pero entonces sí. Muchísimas Vale, gracias, profe. Karim. Muchas Muy gracias a amable. usted. Listo, que te vaya bien en tu examen. Gracias. Vale, listo. Vamos con Dana, que ese sí es un poquito diferente. Dana, dale. Ok, profe. Ahí ya se está viendo, ¿cierto? Sí, ya se ve. Ok. Pues al principio, De pronto cierra la pestaña de la derecha para que podamos ver un poquito más grande. Eso, gracias. ok. Pues al principio del problema lo hice pues, bastante parecido al profe, digamos, expresar el flujo parcial de ácido benzoico con la corriente 3 en términos de benceno usando todas las relaciones adicionales. Pues la primera yo la tomé de una forma distinta. Pues, digamos, nos dicen que el flujo parcial de ácido benzoico sobre el flujo parcial de agua en la corriente 1 es igual a 0,02. Y pues yo lo tomé como si, digamos, aquí nos estuvieran diciendo que la composición de ácido benzoico es 0,02 y la composición de agua es 1 kilogramo. Y como esta corriente tiene, digamos, una solución de ácido benzoico en agua, entonces podríamos calcular, por decirlo así, los kilogramos de la solución sumando el 0,02 con el 1. Entonces, los kilogramos de solución, o sea, los kilogramos de toda, decirlo así, la composición de la corriente nos daban 1,02 kilogramos. Y entonces ya para calcular y hallar cada una de estas composiciones, pues, digamos, los kilogramos de cada uno sobre los kilogramos de la solución. Creo Listo, que ahí me Dana. compliqué hallando las No, composiciones, pero ahora Dana, espérame un segundito ahí, mostrarle a tus compañeros. Es lo sí, mismo, es una forma equivalente, ¿sí? Es una relación y esa relación dice que por cada 0,2 kilogramos de ácido benzoico vas a tener 1 kilogramo de agua. Y esa relación dentro de la mezcla siempre se va a cumplir. Entonces es una forma equivalente de calcular la composición. No está mal hecha, está bien. ok. Solo que tener en cuenta que tú en esa corriente no tienes 1 kilogramo, 1.2 kilogramos de solución. Eso es como una base de cálculo imaginaria que tú tomaste para poder calcular la composición, ¿no? Pero en realidad esa no es la cantidad ni de agua ni de ácido benzoico que tienes ahí, ¿ok? Pero sí, es similar y nos va a dar lo mismo, entonces no Es hay como ningún una problema. relación. Ajá, es una relación. Y profe, quería preguntar algo de paso. Yo cuando tengo, digamos, una corriente donde no conozco ninguna de las dos composiciones, pero tengo esta relación adicional, ¿siempre puedo hacer esto? Sí, claro que sí. Esa relación, lo que te digo, mira, no importa cuál sea el flujo de esa corriente, la relación entre ácido benzoico y agua siempre va a ser la misma. Entonces no importa si tienes 100, si tienes 1000 o 10.000 kilogramos hora de esa mezcla, en esa mezcla siempre la relación va a ser por cada kilogramo de agua que tengas, que es lo que escribiste tú, vas a tener 0.02 kilogramos de ácido benzoico. Y ahí puedes calcular la composición sin ningún problema. Lo que pasa es que yo lo hago un poquito más, digamos, matemático, ¿no? Con ecuaciones, que me parece a mí que se entiende más, ¿no? Pero bueno, así es equivalente y lo puedes hacer sin problema. Ok. Entonces, pues aplicando estas relaciones adicionales, pues también llegué a una expresión de utilidad en términos de flujo 2 de benceno, haciendo todos los cálculos y aquí obtuve esta función, donde me queda todo en términos de F2 y la variable independiente es F2 y la dependiente es la utilidad. Entonces, pues yo para resolverlo, pues al principio... Espérame un poquito ahí en la ecuación de utilidad. Tú en la ecuación de utilidad reemplazaste todo para que te quedara solo en función de F2. Sí, señor. Todo. Listo. Sí. Vale. O sea, en la ecuación de utilidad teníamos F3 de AB y esa tuviste que
buscar una ecuación en función de F2 y pues F2 en función de F2, obviamente. Entonces, redujiste toda la utilidad a una sola variable que pues F2. Listo, vale, sigue. Listo, entonces pues al principio yo también había hecho como una tabla de valores para estimar, digamos, el flujo óptimo de benceno, pero pues me di cuenta de que en realidad como tenemos aquí una gráfica donde está utilidad y flujo de benceno, que podíamos coger toda esta función y hacer una gráfica. Entonces yo la hice, pero no la hice en Excel, sino que la hice en GeoGebra. Entonces aquí abajo, no sé si se vea o si la hago en GeoGebra para que se vea más grande. Si puedes, sí, porfa. Y allá sí puedes hacer el zoom y todas esas cosas. ¿Colocaste la ecuación en GeoGebra y la derivaste ahí mismo? ¿O cómo hiciste? ¿O solo la graficaste? Pues al principio solo la gráfica, digamos, aquí pongo 196.08. Voy a ponerlo aquí. Bueno, voy a hacer la mejor zoom porque... Entonces aquí puse la ecuación y me quedó una gráfica de este tipo. Pues al principio solo me dio la gráfica, pero cuando vi en la gráfica resulta que me botaba el máximo de una vez. Aquí abajo resulta que GeoGebra mostraba que había un extremo y indicaba que este era el máximo relativo, por decirlo así. Esta sería la utilidad máxima. El mismo máxima. programa te botó el máximo. Sí, entonces aquí me dio la utilidad 2203, 2203 con 5.75 de utilidad. Fíjense que yo haciéndolo ahí rústicamente, me dio 2205 con 5.71 de utilidad, ¿no? Entonces fíjense que estamos ahí cerquita. Alrededor de ese punto, como les decía, es donde está el óptimo. ¿Listo? ¿Algo más, Dana? Sí, entonces pues a mí me dio este valor, pero pues quería como comprobarlo a ver si sí era. Entonces me di cuenta de que como esto es un máximo relativo y tenemos una ecuación de una variable, podíamos aplicar, digamos, la teoría de aplicación de las derivadas para hallar los puntos críticos y pues encontrar el máximo de esa función. Entonces como la variable independiente era F2, entonces cogí la función de utilidad y la derivé en términos de F2. Entonces me dio esta expresión y pues la expresión para hallar los puntos críticos la igualé a 0. Entonces aquí despejando me dieron dos valores, donde pues uno era negativa, entonces pues claramente no iba a ser este valor. Y pues me dio este otro valor que es el mismo que obtuve en la gráfica. Pero igual por si acaso clasifiqué los dos puntos críticos. Y pues efectivamente obtuve que el valor de 2203.893 era un máximo relativo. Entonces aquí encuentro como tal el valor específico de flujo de benceno que da la utilidad máxima. Excelente, Dan. Excelente. Muy bien, te felicito de verdad porque utilizaste tus conocimientos de cálculo en la resolución de un problema de ingeniería. Entonces, eso es muy bueno, ¿no? Ver cómo un estudiante tiene ciertos conocimientos de otra área, que son las matemáticas, y los puede aplicar a algo como balances de masa, ¿no? Eso es muy interesante y eso, Dana, pocas veces se ve. Entonces, yo quiero felicitarte por eso. Fíjense, muchachos, que es otra forma de hacerlo. Muchas gracias, Dana, por mostrarnos tu solución. Es una forma de hacerlo mucho más, ¿cómo lo decimos? Mucho más pulida, mucho más... rigurosa. Rigurosa, gracias, Luis. Mucho más rigurosa, ¿ok? Yo lo hice ahí más o menos rapidito, ¿ok? Mirando los valores, listo, ya, y lo hice, ¿no? Pero fíjense que ella encontró la ecuación de utilidad. Obviamente, yo lo hubiese podido hacer, ¿no? Yo lo hubiese podido hacer. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo podemos llegar a la forma en que lo hizo Dana? A ver, yo les muestro un poquito. Y usted, me imagino que ya se dieron cuenta qué es lo que hay que hacer, ¿no? Para llegar a donde estaba Dana. Y básicamente es que estas ecuaciones que yo tengo acá, esta ecuación de F3, esta ecuación F3 de B, o la ecuación 1, la introduzco, la sustituyo mejor, en la ecuación 2 y me va a dar F3 de AB en función de F2, ¿no? Y
esa ecuación yo la puedo sustituir acá, en la ecuación de utilidad. Sustituyo F3 de AB, que está en función de F2, y me queda la misma variable, F2, que es la función de utilidad en una sola variable, que es lo que hizo Dana, ¿no? Entonces, digamos que podemos llegar hasta allá, hasta donde llegó Dana, como la ecuación 1 la introduzco en la ecuación 2 y la ecuación 2 la introduzco en la ecuación de utilidad, ¿no? Entonces, lo que yo hice básicamente fue resolver 3 ecuaciones, ¿no? Resolver 3 ecuaciones. Ella resolvió una sola, fíjense. Aquí calculé un valor de una ecuación, aquí otro y aquí otro, ¿no? Pero eso se puede sustituir, digamos, y obtener una sola solución. Me parecía más fácil explicarles con ecuaciones, o sea, de esta manera, cómo se podía hacer, ¿no? Para que el método fuese un poquito más iterativo, digámoslo así. Pero bueno, digamos que Dana lo hizo un poquito más riguroso, como dijo Luis, y es una forma muy bonita de ver cómo se puede resolver un ejercicio de balance de masa utilizando cálculo 1, ¿no? Es bien, bien interesante, ¿no? Vale. No sé si hay alguna otra pregunta, alguna otra apreciación, si de pronto alguien lo hizo diferente y quisiera comentarnos cómo lo hizo, o si en general más o menos lo hicimos de la forma en que lo hizo Karim y lo hice yo. No sé si alguien más hizo, la verdad no he revisado todos los talleres, solo revisé algunos, y no sé si alguien más lo hizo de esa forma matemática como lo hizo. Pues yo lo primero que hice fue, o sea, cuando hallé la ecuación de utilidad en función de F2, primero la derivé y ahí el punto máximo y luego fue que grafiqué para verificar si ese era el punto máximo. Pero ya, sí, no hice tabla ni nada de eso. Ok, sí, vale. Listo. Muchachos, regálenme 2 minuticos, por favor, ya vuelvo. Listo, listos. Qué pena con ustedes. Bueno, listo, Luis. Muchas gracias por compartirnos también cómo lo hiciste. Vale. Ok, ahora pasemos a la siguiente parte, ¿no? La siguiente parte, ¿qué es? Bueno, quisiera mostrarles un poquito antes de que se termine, que se me olvide mejor. Quisiera mostrarles, bueno, cuándo vamos a fijar nuestra hora de consulta. ¿Okay? Entonces yo tengo por acá mi horario donde tengo las horas disponibles para la hora de consulta. Entonces, lo que yo tengo pensado es lo siguiente. Es muy difícil que a todos nos vaya a convenir un horario en específico, ¿ok? Pero como tenemos 2 grupos de estequiometría, pues vamos a tener 2 horas de consulta, ¿ok? Entonces lo que podríamos hacer es tratar de fijar 2 horarios, una horita de consulta un día, una hora de consulta otro día, donde algunos puedan ir un día y los que no, pues puedan otro día, ¿no? Entonces, lo que está en verde son como el horario disponible que yo tengo para hora de consulta, ¿no? Bueno, yo puse aquí de 6 a 8 de la noche, pero bueno, creo que la mayoría de ustedes tienen clase a esa hora, ¿cierto? Entonces, la idea sería
buscar dentro de este horario que tengo acá, al menos busquemos 2 horas que nos convengan para hacer la hora de consulta. ¿Listo? Entonces, no sé, los escucho más o menos qué horario nos convendría, o a la mayoría, ¿no? A la mayoría, porque no creo que haya un horario donde a todos nos sirva. O no sé, de pronto. Ustedes me dirán más o menos qué horario tienen. ¿A los medios días tienen clase de pronto? ¿O no? A esa hora no tienen clase. Hacia el mediodía. Muchachos, los escucho. Por mi parte, no, profe. ¿No? ¿Alguien tiene clase al No, mediodía? tampoco. No, ¿cierto que no? No programa al mediodía. Entonces podría ser un día, digamos, los jueves de 1 a 2 de la tarde. Por ejemplo, yo tengo clase de 8 a 12, entonces, bueno, de 1 a 2 podría ser. ¿Qué les parece? De 1 a 2 los jueves. 1 hora de hora de consulta que tengamos. De 1 a 2. Me parece. Gracias. 1 a 2. Podría ser. ¿Listo? Y otro día, ¿qué horario nos podría servir? Porque generalmente tenemos clase como de 6 a 12, ¿no? Y de 2 a... En las noches tienen, creo que les había escuchado que sí, ¿cierto? 6 de la tarde, 5 de la tarde. Sí, sí, señor. 5 de la tarde tienen clases. Muchachos. Sí, profe, por mi parte yo tengo varias. Profe, yo también tengo en las noches clase. Y en las tardes de 4 a 6 también, ¿cierto? Sí, señor. También, por eso. Entonces, lo único que nos serviría por ahí sería, el lunes podría en la mañanita, de 8 a 10, de 10 a 12, tengo libre, de 4 a 6. Por mi parte, sí, profe. A ver, propongan. El lunes, ¿a qué hora? 1 horita, ¿no? No es que sean 2 horas, sino 1 hora de 1 a 2 los jueves. Y los lunes, por ejemplo, de 9 a 10, de 9 a 10 o de 10 a 11 también podría ser. ¿Qué dice? Profe, de 10 a 11, ¿no? De 10 a 11, bueno, podría ser. Ese día yo tengo clase, profe, de Y el 10 a jueves, 12 el lunes. y el jueves también tienes clase. El jueves, no, ¿Al solo 4 mediodía? a 6 y en la mañana. Eso, es que esa es la idea, ¿sí? La idea es la siguiente. La idea es que coloquemos 2 horas de consulta en las que al menos ustedes puedan asistir a una de ellas, ¿sí? En las que al menos puedan ir a alguna de ellas. Si pueden a las 2, pues perfecto, pero es muy difícil que a todos, ¿cierto? A cerca de 70 personas nos convenga o podamos asistir a las 2, ¿no? Entonces puede ser de 10 a 11, puede ser de 10 a 11 los lunes y puede ser de 1 a 2 los jueves. ¿Listo? ¿Puede ser? ¿Alguien no puede en ninguno de esos 2 horarios? No puede en ninguno de esos 2 horarios. ¿Los escucho? Bueno, parece que no, ¿cierto? Entonces dejémosla ahí, ¿vale? Ok. Entonces, así quedamos. Entonces, los lunes de 10 a 11 y los jueves de 1 a 2, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, póngale cuidado. Deme un segundo. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Bueno, ¿qué estás buscando hoy?
los estudiantes no asisten a las horas de tutoría, generalmente, ¿no? Generalmente uno se queda ahí, lo digo por experiencia, uno se queda ahí esperando a ver si alguien llega, ¿no? Entonces, la forma de que hagamos la tutoría va a ser la siguiente. Karim, ¿me haces un favor? ¿Me cierras el micrófono? Gracias. Va a ser de la siguiente forma. Nosotros ya sabemos que tenemos los lunes de 10 a 11 tutoría y los jueves de 1 a 2, ¿ok? Pero, entonces, ese día, ese lunes o el día anterior o ese jueves o el día anterior, ustedes me escriben al WhatsApp quién va a asistir a la tutoría. Usted me dice, por ejemplo, profesor, tengo una duda para que por favor el lunes, si pueden, nos ayuden en la tutoría. Listo. Si nadie me escribe es porque nadie va a asistir a la tutoría, ¿no? Porque si yo me he quedado horas esperando enfrente del computador a ver si alguien entra, ¿no? Entonces la forma es esa. O antes de las 10, ¿no? A las 9 de la mañana usted dice, ay, voy a ir a tutoría. Entonces me escribe en el grupo, profe, tengo una duda para la tutoría. Listo. Y yo me conecto, ¿vale? Porque, luego que les digo, me he quedado muchas veces, la mayoría del tiempo, conectado ahí como esperando a ver quién llega. ¿Listo? Entonces va a funcionar de esa manera. Lo mismo el jueves, me puede escribir en la mañana, la tutoría es de 1 a 2, entonces me puede escribir a las 12 si quiere. Profe, tengo una duda para la tutoría. Listo. Entonces nos conectamos y eso. Y yo voy a programar un solo link para el lunes y un solo link para el jueves para que usted ingrese, que sea siempre el mismo, y podamos conectarnos, ¿ok? ¿Les parece bien? Es que de verdad que a veces me quedo ahí esperando y perdiendo el tiempo porque nadie llega. Entonces es tiempo perdido. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Gracias, Valentina. Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Listo, entonces así quedamos, ¿ok? Listo, de acuerdo. Perfecto. Listo, tercera cosa. Tercera cosa. Ya tengo casi listo el segundo taller. ¿Listo? El segundo taller. Entonces, hoy mismo se lo envío para que ustedes empiecen a trabajar, y tenemos más o menos una semanita para entregar. ¿Listo? Entonces, lo entregaríamos, a ver, les digo cuándo. Lo entregaríamos, lo envío hoy, digamos que el miércoles 1 de septiembre, ¿vale? Para que ustedes tengan tiempo de hacerlo. No son muchos ejercicios, son simplemente algunos. La idea es que usted los haga, la idea es que no los copie, la idea es que los haga con conciencia y pueda usted estudiar, ¿ok? La autoevaluación, listo. Entonces, estaba buscando la bendita rúbrica, y yo no sé qué hice la rúbrica del taller, exactamente el taller la tengo perdida, ¿no? Pero más o menos es algo así. Tengo que buscarla porque no me acuerdo dónde la dejé y estuve buscándola esta mañana y no me acuerdo dónde la dejé, ¿no? Pero más o menos la rúbrica es así, ¿no? Yo les voy a enviar una rúbrica, una hoja, ¿cierto? Donde dice, por ejemplo, el documento entregado contiene todos los ejercicios del taller solucionados. Entonces usted dice si cumple o no cumple. Usted mismo dice si los hice todos o no los hice todos. ¿Ok? Esa es la autoevaluación, ¿no? Los ejercicios se presentaron organizados. Y les estaba diciendo que no la encontré, no sé qué se me hizo. Entonces tengo que buscar con más detenimiento. Lo hice esta mañana así como de rapidez y no la encontré. Pero es más o menos, son preguntas acerca del taller, ¿sí? De que si contestaste todos los ejercicios, de que si los ejercicios que hiciste estaban bien,
cosas así, ¿no? De que si lo entregaste a tiempo, porque hay unos doctores que el mismo miércoles me estaban diciendo que para cuándo lo podían entregar, porque no lo habían entregado, ¿no? Después de 2 meses de haber dejado el taller y todavía no lo habían hecho. Entonces, de si lo entregaste puntual, si lo entregaste todo, si lo entregaste correcto. Y eso simplemente en una escala de valores que está la rúbrica. Bueno, aquí dice cumple, no cumple. La que nosotros tenemos es más de valores, ¿no? Entre 1 y 3, entre 4 y 5, ¿sí? Así, cositas así. Entonces, simplemente, por eso se llama autoevaluación, ¿no? Entonces, uno lee la pregunta y con respecto al taller que hicieron, responde lo que es, ¿no? Y se pone su autoevaluación final. Eso es básicamente. Con cada taller que hagamos vamos a hacer una rúbrica. Entonces, ahí vamos acumulando, digamos, esa nota, ¿no? Esa nota es una nota que usted solito se gana, ¿no? Usted solito, conscientemente de que tiene que hacerlo, de que tiene que aprender, de que tiene que practicar y sobre todo, que tiene que estudiar para el parcial. Entonces, usted poquito a poquito lo va haciendo, ¿listo? Porque el parcial obviamente tenemos que presentarlo y ahí pues no es rúbrica, sino es lo que usted haga, ¿no? Lo que usted pueda hacer. Eso sería, Valentina. ¿Hasta cuándo tenemos plazo? Bueno, yo espero encontrarla ahorita, la rúbrica, y se la envío y, por ejemplo, para el próximo viernes, entonces usted tiene tiempo de enviarme. Eso no se va a demorar más de 3 minutos llenando, ¿ok? Entonces, la demora es que yo la encuentre y se la envíe, la envío al WhatsApp, que es más fácil, y usted la descarga, la llena y me la envía nuevamente al correo. Me la envía al correo. ¿Listo, muchachos? Profe, una pregunta. Dime, Dana. En esa rúbrica va a haber como una opción de que nosotros escribamos, ¿cierto? O como escribiríamos en la rúbrica. Claro, sí. Ustedes la pueden llenar, la pueden editar, digámoslo así. Es que acá la tengo en PDF, pero en realidad eso se lo envío en formato Word. ¿Es eso, Dana? Editarla, escribir sobre ella. Sí, señor. Sí, claro. La envío en formato Word para que ustedes lo lleven, como si fuese un formato cualquiera. O de pronto lo hago en Excel para que sea más fácil. La pongo en formato Excel. Sí, obviamente van a poder llenarla. Simplemente lo que tienen que hacer es como al archivo colocarle su nombre y ya, como autoevaluación 1 y su nombre. Y ese sería como el nombre del archivo para yo identificarlos cada uno y poder registrar la nota, ¿ok? Y pues para revisar también, a ver qué tan honestos somos. Eso sería. Y ya, eso es todo. Entonces, hoy van a recibir su taller, hoy, ahorita, digamos, 9:30 a las 10 de la mañana. Yo espero ya terminar y se lo envío para que usted vaya trabajando, ¿no? La próxima semana, en la clase que nos hace falta, revisamos el ejercicio que les pedí que terminaran, por favor lo hacen, y un ejercicio que me acordé que es súper interesante de balance de masa sin reacción. Vamos a hablar de cristalización. En el Recleitis no hay ejercicios de cristalización. Ayer, haciendo memoria, me acordé que en el libro de Felder hay ejercicios de cristalización, entonces vamos a hacer uno que son bastante interesantes y les voy a explicar cómo funciona la cristalización, cómo es que una sustancia cristaliza y bueno, vamos a hacer algunos ejercicios de eso que también son bien interesantes. Y con eso terminamos el tema de balance sin reacción química y el próximo viernes comenzamos nuestras unidades reaccionantes, ¿no? Esas son las que más me gustan a mí. Entonces vamos a hablar de ecuación química, reacción química, coeficientes estequiométricos, reactivo limitante, todas esas cosas, ¿ok? Eso es lo que tenemos planeado entonces para la próxima semana. Entonces, si el lunes hay consulta de alguna cosa del taller que les voy a dejar ahorita o si hay alguna duda de las cosas que hemos visto, no se les olvide, me escriben por el WhatsApp, nos conectamos y resolvemos las dudas que haya. ¿Listo? Valentina, ¿nos podrías por favor compartir la grabación al grupo? Te agradezco mucho. Muchísimas gracias, ¿oíste? Te agradezco. Listo, muchachos, no es más por hoy. Que tengan un feliz fin